Gloria al Señor. Y nos ponemos en pie un momento en reverencia al Señor y a su bendita palabra, que es la que nos habla, nos ministra, que es la que consuela, que es la que corrige, que es la que exhorta, que por ella las cosas fueron creadas y subsisten. Y antes de leer quiero orar. Padre, te rogamos, Señor, que en esta hora, en nuestros corazones, Padre amado, tú nos hagas entender los beneficios de tu sangre, de haber sido lavados en tu sangre, Dios. Te ruego, Dios amado, que tu palabra cale al corazón, nos ministre a lo profundo y por ella seamos edificados y consolados. Que tú en este día salves, en el nombre de Jesús. Salva un alma, Señor, en el nombre de Jesucristo, por medio de la operación del lavamiento de tu sangre, de la aplicación de ella al alma de aquel a quien tú, Señor, le atraes y le trae a ti, Padre. Activa la fe salvadora de alguien hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Se puede sentar en la paz del Señor. Y le quiero hoy hablar bajo el tema los beneficios de la sangre de Cristo. Les adelanto que la sangre de Cristo no es un tema de 45 o 50 minutos, es un tema muy amplio. Muchísimos versículos hablan de esto. Gloria al Señor, y no nos alcanzaría el tiempo. Hoy queremos ver 4 principales beneficios de la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué es la sangre? ¿Por qué se habla de sangre en esto? ¿Por qué en el Evangelio y Dios establece la sangre como algo tan importante? Dios es quien establece la sangre y enseña que es imprescindible para que el hombre pueda tener relación con Él. Dios es el que diseñó esto. Y cuando nosotros miramos Génesis 3:21, la Biblia dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esto es luego, inmediatamente el hombre cae en desobediencia en el huerto del Edén. Vemos cómo inmediatamente Dios se provee de una víctima inocente y muere. Y hay derramamiento de sangre para cubrir el pecado del hombre en ese momento, y con las pieles de esos animales los viste de su desnudez, que luego que ellos caen en pecado, aquella desnudez que Dios la creó hermosa y con un concepto hermoso, ya el hombre en pecado la ve como una vergüenza. Y Dios entonces le cubre el pecado y le cubre la vergüenza al hombre derramando sangre. Cualquiera pudiera poner en tela de juicio la justicia de Dios y diríamos: ¿por qué Dios mata a un inocente? ¿Por qué Dios mata y derrama sangre? Para cubrir al pecador. Porque en lo que se conoce la economía de Dios, el plan de Dios, como Dios diseñó las cosas, este derramamiento de sangre y la sangre iba a ser el tipo que Él mismo iba a llevar en la cruz del Calvario. Él estaba desde el principio, desde apenas el hombre cae, estableciendo el tipo de cómo la redención del hombre general, eterna, se iba a llevar a cabo. En aquel momento fue un animal, lo cual fue un sacrificio irracional, porque los animales no piensan, y ni fue voluntario, porque el animal voluntariamente no se entregó al sacrificio. Pero Dios es total y perfectamente justo, y Dios tenía en su santidad, para poder mantener al hombre en relación con Él, haber derramamiento de sangre. En el capítulo 9, versículo 22 del libro de los Hebreos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es eliminar la condena que alguien tiene. La palabra remisión en el español tiene diferentes significados, pero en este punto, en este contexto, la palabra remisión ahí lo que está diciendo es que sin derramamiento de sangre no se puede cancelar la condena que alguien tenía.
Por eso tiene que haber sangre. La sangre contiene la vida. La sangre es vital. Sin sangre el hombre no vive. Sin sangre los animales no vivirían. Es necesaria la sangre. Es la vida, representa la vida. ¿Cuánto dan gloria en nombre del Señor? Y en aquel momento, como le dije, que fue un sacrificio irracional e involuntario, Dios lo hace así para establecer ese tipo de lo que eventualmente él iba a hacer. En el capítulo 9, versículos 11 y 12 del libro de los Hebreos, dice la palabra así: pero estando ya presente Cristo. El escritor de los Hebreos estaba hablando de un mejor pacto, estaba hablando de lo que había ocurrido en el Nuevo Testamento, ahora es mejor en el Nuevo Testamento, porque es la culminación, es lo que completó, lo que selló el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Por eso él dice: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, animales, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No solamente la sangre canceló la condena que había, la sangre nos redimió del pecado. Y cuando hablamos de redención, hablamos de la compra de algo que ya es tuyo. Tú vuelves a pagar doble precio por algo que ya era tuyo. Algo que te pertenecía, algo que es tu propiedad, por alguna manera se pierde, es robado, y tú sabiendo que es tuyo, vuelves y pagas precio para volverlo a tener. Eso es una demostración de amor increíble. Dios nos redimió a nosotros del pecado. Nosotros somos imagen de Dios, hechura de Dios. Nosotros somos creados a su semejanza, somos sus criaturas, somos sus hijos, somos por derecho de Él. Y el pecado nos alejó de Él. El pecado y el diablo, pudiéramos decir, robó la comunión y la relación del hombre con Dios. Y Dios paga con sangre nuevamente a ese hombre que ahora está en un estado caído, en un estado esclavizado, en un estado muerto en delitos y pecados. Dios paga con su propia sangre. Alabado sea el Señor. El hombre que ya era de Él pagó doble precio. Pagó, hizo el precio de formarlo del polvo y ponerle su esencia en él. Y una vez ese hombre cae, con sangre lo compra de nuevo. Eso es redención. Del mercado de los esclavos, la figura que usaba Pablo y cuando escribía esto, y en el Nuevo Testamento, la figura que tienen en la mente los que escriben en ese momento es que en aquellos entonces la esclavitud existía, y en el mercado de los esclavos, aquella gente esposada con grillos, con cadenas, iba uno que había sido dueño de ese esclavo y volvía y pagaba precio por él. Decía: ese es mío, yo lo quiero. Pero ahora no para hacerlo esclavo, sino para dejarlo libre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El precio de la redención es la sangre. Es el segundo beneficio. El precio de esa redención es sangre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 20 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. La sangre de Cristo fue el precio para comprarnos, para rescatarnos. Ahora, dice aquí Pedro que ya este cordero estaba destinado para esto desde antes de la fundación del mundo. Y quiero tomar un momento para explicarle esto. Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Hijo, la persona del Hijo, se hizo de cuerpo. Cuerpo humano lleno de sangre.
Recuerde lo que le dije desde el principio en el huerto del Edén. Aquel sacrificio de aquel animal fue irracional e involuntario. Pero era el tipo, era el ejemplo, era lo que Dios estaba sentando como ejemplo y fundamento para tratar con el pecado del hombre. Sangre, sacrificio, perdón, no de boca, no de palabra, con sangre, con la vida. Esa es la seriedad de esto. No fue un perdón de boca, fue un perdón que fue acompañado con sangre inocente. Fue sustituta. El que no hizo nada malo por el que hizo lo malo. Fue el sustituto y pagó sangre. Sangre pagaron por ti y por mí. La sangre de Cristo se hizo de un cuerpo lleno de sangre para que en su muerte ese derramamiento de sangre inocente no solamente cubriera el pecado del hombre como en el Antiguo Testamento, ahora lo eliminaba, lo redimía, ya no lo cubría, ahora lo limpia con sangre. Por eso es eterna nuestra redención. Ahora, el sacrificio que hizo Dios de aquel animal en el huerto del Edén no fue un accidente. Y que luego el Hijo se encarnara tampoco fue otro accidente. Dice aquí que ya ese plan estaba diseñado desde antes de la fundación del tiempo. Ya Dios sabe desde que antes de crear que el hombre iba a caer, y ya Él tenía el tipo y el antídoto y el remedio para el pecado del hombre, que era Él perdonarlo y derramar su sangre por él. No hay amor más grande que ese, de uno que pone su vida por otro. Eso hizo nuestro Cristo. Eso hizo el Dios que alabamos aquí. Eso hizo el Cristo de la gloria. Y en este día te puede salvar también y bañarte con su sangre. Yo le doy gracias a Dios por el beneficio de la sangre. Yo le doy gloria a Dios por la sangre, porque Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y allí derramó toda gota de sangre que había en su cuerpo, por ti y por mí. Sangre. Tú no estás aquí porque te convencieron, tú no estás aquí porque te hablaron, tú no estás aquí esencialmente por eso. Tú estás aquí y tienes comunión con Dios. Tú estás en el cuerpo de Cristo por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. La sangre tocó mi corazón mucho el Señor cuando me hablaba de este tema, para hablar de esto. Se nos olvida a veces nos envolvemos en tanta cosa cotidiana, se nos olvida realmente a precio de qué es que estamos nosotros donde estamos. Fue a precio de sangre. Él muestra el amor no solamente redimiéndonos, pagando el precio, sino que también la sangre fue usada para la justificación, para aplicar y manifestar el amor de Dios a través de justificarnos, y de eso le hablo ahora. Pero quiero que veamos el texto primero. Romanos 5, versos 8 al 10, dice la Biblia. En Romanos 5, versículos del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire esto, mire cómo Pablo escribe esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué escritura poderosa esa. Dios muestra su amor para nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y en su sangre fuimos justificados. No solamente comprados del mercado de los esclavos, redimidos, comprados nuevamente, sino declarados justos y sin culpa, aún siendo pecadores. Los únicos que enseñan esto en la faz de la tierra es la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia, la genuina iglesia. Nos declaró justos. El precio de eso fue sangre. Nos absolvió de la culpa. Piensa en un momento. Delante de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo está como si no hubiera pecado. Por la sangre de Jesucristo nos declaró justos, justificados. Tenía que haber un documento, un decreto legal dentro de la justicia divina para no exterminar al pecador. Y Dios en su amor lo muestra haciendo esto a través de la sangre de Él mismo, de su Hijo. Nos declara justo. Vio el pecado resuelto porque lo cubrió con sangre, y ya su ira no se aplica. Mas si lo que se aplica es su vida, no su ira. Qué amor más grande, hermano. Yo no sé si me estoy dejando entender y explicando esto. Es que realmente le toca a uno el corazón fuerte, el alma. Lleva a uno a un punto de gratitud, de consuelo, de alabanza, de adoración. Mi alma alaba a Dios. Usted sabe lo malo que nosotros hicimos y fuimos las barbaridades que usted se pudiera acordar y yo que hicimos. Y Dios nos ve justo por el poder de la sangre de Cristo. Solo el cristianismo, fundado en la Escritura, vive, experimenta y enseña la justificación por gracia, por fe. El asunto es que muchos dirán, ¿cómo es esto? Es por fe, es por creer y confiar en que Él lo hizo. Él no nos tiene que enseñar el documento que nos declara justo, que nos lo dice absuelto de culpa. Él no nos tiene que dar ninguna otra evidencia, sino la que ya Él hizo, mostrando su amor haciendo esto. Y nos lo dice en su palabra, y a que nosotros lo que nos toca es creerlo y confiar en que Él lo hizo, y vivir una vida de adoración, de gratitud al Dios que hizo eso por mí, sin yo merecerlo, sin tú y yo merecerlo. No, esto no es para vivir como quiero, como me da la gana, porque Él me declaró justo. Uno que ha sido declarado justo viene a ser esclavo de justicia. No vive como quiere, no vive como se le antoja,
Vive conforme al que lo justificó, le dice, porque entiende, cree que el que lo justificó derramó sangre para justificarlo. No fue cualquier cosa. La libertad siempre tiene un precio, no es de gratis. El precio no lo pagamos nosotros, el precio físico lo pagó Cristo. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo y tiene esa fe en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, podemos decir, eso ocurrió, me declaró justo, me limpió de toda culpa, pero ¿qué hay de los pecados que cometo en el camino? Porque no podemos negar que aún siendo justificados y perdonados y redimidos, pecamos en el camino. Aún conociendo esto y sabiendo esto, pecamos en el camino. ¿Cómo Dios trata con eso? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice algo. Yo le digo, hermano, estoy muchos versículos. No crea que porque yo uso uno es porque solo hay uno. Es que el tiempo no daría. Esto es un tema de un mes. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Ve lo que le digo? No es andar en tiniebla porque Él nos justificó. Hay que andar en luz como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él está hablando a gente aquí ya redimida, justificada, salva. Donde Él está hablando aquí de tener comunión unos con otros, de andar en luz como Cristo andó en luz. Esto solo es alguien que nació de nuevo. La provisión que Dios ha dado para tratar con el pecado del creyente es la sangre de Cristo. La sangre nos redimió, la sangre nos limpió, la sangre a través del efecto del precio de la sangre nos justifica. Pero Él trata el pecado del creyente aplicando la sangre. Todavía la sangre da provisión para el pecado en este peregrinar y en este camino cristiano. La sangre sigue teniendo poder y efecto sobre la vida del creyente. No es para que pequemos, como Juan dice en el capítulo 2, en la primera de Juan capítulo 2, él dice, hijito, no es para que pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La provisión de tratar con el pecado del creyente es la sangre. Si alguno ha cometido pecado, aún hay sangre emanando para limpiarte, para limpiarme. Es cuando se reconoce ese pecado y vamos a la presencia de Dios en arrepentimiento, la sangre lo limpia, lo cubre. Es la provisión que Dios ha dado para el hombre, la sangre. Por eso cuando un creyente peca, le debe doler, porque el Espíritu Santo en el trato con nosotros, en la disciplina y en la corrección de amor, nos va a traer a memoria y a realidad el precio con que fuimos comprados y lo que costó tratar con el pecado. Y eso va a producir en nosotros una contrición, un arrepentimiento, una tristeza profunda. Y ahí viene, Señor, perdóname. Me arrepiento de esto, porque te costó la sangre. Sangre que yo todavía no he botado.
Y mi sangre a nadie puede redimir, ni la tuya. Solo la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Ahorita leímos que en Hebreos dice que Él entró al lugar santísimo. Y Él estaba hablando de la figura del tabernáculo del Antiguo Testamento, donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando usted mira en el Levítico y en el Deuteronomio y en los libros que hablaban con detalle la ceremonia que tenía que ver con sangre de los sacerdotes entraban una sola vez al año con sangre de un cordero con unas características y especificaciones estrictas. Y él mismo tenía que pasar por un proceso de purificación estricto para poder entrar una vez al año al lugar santísimo y ofrecer esa sangre de ese animal para expiación del pecado del pueblo. Era para la expiación nacional. Pero él tenía que ofrecer sacrificios por él mismo, porque él también era pecador. Y si él no entraba allí bajo al detalle, minuciosamente, lo que se le decía y conocía en la ley, él moría allí mismo. Allí caía muerto ese sacerdote. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la sangre preciosa de él, dice el escritor de los Hebreos, y estoy volviendo atrás porque esto va a presentar y va a explicar el texto que les voy a presentar ahora. Dice que entró una vez y para siempre. Ya no hay que entrar una vez al año. Y ya no tiene que entrar con sacrificio de sangre de animales irracionales, involuntarios. Ahora fue con la sangre de él, que fue voluntaria y racional. Sabía lo que estaba haciendo y fue voluntario. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por vosotros, porque tengo poder para volverla a tomar. Fue voluntario, él no fue obligado. Dice que entró al lugar santísimo, pero ese lugar santísimo ya no es un tabernáculo hecho de mano de hombre. Ese lugar santísimo es la misma presencia del Dios de la gloria. El sacrificio, el pago, el precio, sube con él en la ascensión. Él lo presenta al Padre. Mi alma alaba a Dios. Recuerda cuando él resucitó, que lo iban a tocar y él dijo: no me toquéis, que no he subido al Padre. Texto profundo de entender eso. Que aquella lo iba a tocar porque se maravilló de verlo resucitado. Él le dijo: no me toque, yo no he subido al Padre. Cuando él dijo: yo no he subido al Padre, es que todavía no había llevado esa sangre a la misma presencia del Dios del cielo. Él dijo: nadie me puede tocar, se contamina esto. Y cuando él sube con su sangre, aquí está el precio. Padre, aquí está. El hombre es redimido. Por eso antes de morir en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Se acabó la opresión, se acabó el imperio del diablo, se acabó, aleluya, la culpa en el hombre. El hombre había sido redimido para siempre. La sangre y mi alma alaba a Dios. Eso lo dijo después que le traspasó. Mi alma alaba a Dios. Cuando dijo consumado es, aquel romano le traspasó el costado con la lanza y salió sangre y agua. Cayó sangre en la tierra, pero se llevó sangre al cielo. Y cuando él sube con esa sangre, es el precio de los que estaban escritos su nombre en el libro de la vida, por los cuales él vino. No, hermano, esto es otra cosa. Lo que Cristo hizo por nosotros es otra cosa. La Biblia dice que los nombres de los redimidos estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, del Cordero es de aquel que se iba a sacrificar antes de la fundación del siglo. Y ahorita leímos en Pedro
que el Cordero sin mancha que pagó el precio de sangre, eso estaba ya decretado antes de la fundación del mundo. Significa que cuando el precio de la sangre se lleva, él que estaba destinado para hacer ese Cordero antes de la fundación del mundo, era para redimir lo que estaba escrito en el libro antes de la fundación del mundo. Por eso Él murió y dio sangre. Porque aún esos que estaban escritos en ese libro antes de la fundación del mundo iban a ser tocados y contaminados por el pecado. Pero a esos Él los escogió. Y ahí estabas tú. Y ahí estaba yo. Y todos nuestros hermanos en el globo terráqueo. De toda nación y lengua. Qué tremenda es la gracia. Padre, estos que están en este libro le van a pecar. Aquí está la sangre que los limpia y los limpiará mientras estén ahí abajo, antes que suene la trompeta. Y vean mi gloria, la gloria que me diste desde el principio, que yo quiero que ellos estén conmigo aquí. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ser cristiano, hijo de Dios, es un privilegio. Es un privilegio que nos debe hacer cada día más humildes, porque es inmerecido. Que nos debe cada día tener comunión unos con otros, porque nos tenemos que valorizar más. Porque el precio que pagó nuestro Señor para que tengamos comunión con Él y con nosotros fue sangre. Fue su sangre. En el cielo hay evidencia de esa sangre. Hay gente que dirá, varón, allá dice que no sube carne ni sangre. Lo dice en el contexto de que el hombre no va a subir con un cuerpo mortal allá arriba. Algunos toman esto y lo malinterpretan y dicen, la Biblia dice que al cielo no sube ni carne ni sangre, como tú dices que allá arriba entró sangre. Es la sangre de Cristo. Y cuando Pablo habló de que allá no sube carne ni sangre, está hablando en el contexto de resurrección. Está hablando con el cuerpo que se resucita. Dice que es un cuerpo que glorificado, porque allá no sube carne ni sangre. Eso es todo lo que dijo Pablo. Allá arriba hay evidencia de sangre. ¿Usted cree que yo me lo estoy inventando? No, vamos a ver lo que dice la Biblia. Tiene que decirlo la Biblia, porque si no yo me lo estoy inventando. Vamos a ver un testigo ocular de esto. ¿Qué nos dice un testigo ocular de esto? Que vio esto, que vio el cielo abierto y vio algo bajar del cielo con sangre. Apocalipsis 19. Vamos a ver qué dice un testigo ocular de esto. El apóstol Juan. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16 dice: este es el testimonio de Juan. Yo quiero que usted lo busque. Apocalipsis 19. Apocalipsis es el libro más difícil de encontrar en la Biblia. Es el último. Así que usted lo debe tener ya. Génesis y Apocalipsis son los más fáciles. Génesis es el primero y Apocalipsis es el último. Capítulo 19, versículo 11 al 16. Y con esto termino. La evidencia de sangre en el cielo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mi alma alaba a Dios. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y para que si alguien tenga duda que no era él, dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Los ejércitos celestiales
vestido de lino fino. Él no estaba vestido de lino fino. La ropa de él estaba teñida en sangre. Los otros tenían lino fino. La de él estaba teñida en sangre. Y él es el verbo de Dios. Él es el fiel y verdadero. Y le queda otro título más para que no haya duda. Dice, estaban vestidos de lino fino, blanco, limpio. Le seguían en caballo blanco. Él era el líder, es el líder y seguirá siendo el líder. Los demás lo siguen. Él va al frente. De su boca sale una espada aguda. Esta palabra que estamos hablando es la espada aguda. Para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino y furor de la ira del Dios Todopoderoso. Viene a aplastar a todo el mundo que es impío y lo rechazó. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Fiel y verdadero, el verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres títulos que apuntan que aquel que tenía la vestidura teñida en sangre es el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero inmolado, el que pagó sangre por nosotros. Entonces hay evidencia de eso ahí arriba. Su ropa teñida en sangre. Juan dice: yo vi el cielo abierto. Está mirando de abajo arriba. Y tiene esa revelación. Se le descubre el velo, que es lo que se llama Apocalipsis. Remover el velo. Y se le revela lo que va a acontecer. Esto que acabamos de leer aún no ha ocurrido. Va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Él. No es rapto de la iglesia. En la segunda venida de Él es que Él viene a juzgar y a pelear y a establecer el juicio. Por eso dice que viene a pisar el lagar de la ira de Dios. El rapto no es la segunda venida de Cristo, es el rapto. Él no pisa la tierra en el rapto. La iglesia es levantada. Él no la pisa. La segunda venida de Él es cuando Él la pisa. Y lo que Juan está viendo es cuando Él viene bajando a pisarla. Mi alma alaba a Dios. Procuremos ninguno estar aquí antes que Él la pise. Mi alma alaba a Dios. Que ninguno estemos aquí cuando Él vuelva a pisarla. Porque no va a ser grato. No va a ser bonita la cosa. Usted lo está leyendo. Él viene a pisar el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Esto se va a volver el lagar de la ira de Dios, este planeta, donde Dios va a venir a aplastar y a pisotear. ¿Por qué? Porque el precio y el amor que Él mostró para con sus hijos y el mensaje del evangelio que se le ha predicado al mundo le costó la sangre. Y el que pagó con sangre viene con evidencia en su ropa de que Él es el fiel y verdadero. Él es el verbo de Dios. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Y Él fue el que derramó la sangre. Y todo ojo le verá. Hay gente que dice por ahí ahora, yo no sé, cristianos, hermano, que cuando dice que todo ojo le verá es porque ahora hay internet y Facebook y todo el mundo tiene celular. Cuando yo oigo esas cosas, yo ni me río ni nada, me quedo como mutis. Dios no me deja hablar de verdad, hermano. Es como si Dios me da un tapaboca, no diga nada. Hay creyentes que creen que con la Biblia dice que todo ojo le verá es porque lo van a ver en las noticias, en CNN, por los satélites. Como si Dios necesitara tecnología. Juan no tenía celular ni Facebook.
ni habían satélites. Y él estaba viendo el cielo abierto y millares de huestes angelicales bajar del cielo con él, y él lo vio. Nosotros le vamos a decir a Dios que él necesita de la tecnología de Microsoft y de Apple, de un satélite para él revelarse, cuando él es el creador del universo y él está en una dimensión que nosotros no conocemos. Cuando dice todo ojo le verá, es que todo ojo le verá. Aquel que está en la jungla, que no tiene ni internet, le va a ver. ¿Cómo él lo va a hacer? Eso es problema de él, y el único que lo puede hacer es él. Y acá los científicos dirán: el mundo es redondo. Él lo hizo redondo. ¿Y sabe por qué lo hizo redondo? Queremos saber más que Dios y queremos ver igual cómo Él va a hacer las cosas. Queremos irnos adelantados. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Que cuando con voz de mando y con trompeta de Dios suene la trompeta y se dé la orden, tú y yo seamos arrebatados, transformados, lo mortal se vista de inmortalidad y seamos arrebatados del cielo. Eso es lo que a ti y a mí nos debe interesar. Porque esto de que todo ojo le verá y de que en su segunda venida, se supone que los que vienen con lino fino siguiéndolo a él en caballos blancos seamos tú y yo. Alabado sea Dios. Y dejemos de estar preocupándonos de cómo es que todo ojo le verá. Alabado sea el Señor. Estos que están vestidos de lino fino y lo siguen a él, somos tú y yo. En caballo, mi alma alaba la gloria de Dios. Vamos detrás de aquel que está teñido en sangre su ropa. El que con la palabra abre todo el camino. Y nosotros lo que venimos a seguirlo y hacer lo que Él nos diga. Porque aquí nos dice qué vamos a hacer. Él no lo dirá en aquel momento. Mi alma alaba a Dios. Cuando Él envíe sus escuadrones, mi alma alaba a Dios. Esto es del cielo y esto es para el cielo. Suena demasiado de grande, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a esta tiejita. Pero esto es para el cielo y esto es del cielo. Y los nacidos de nuevo van para el cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Y todo eso fue y es posible por la sangre. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias por la sangre. Cada vez que tomamos comunión, tenemos que recordar esto. Cada vez que tú ordenaste a la iglesia a tomar comunión, tú dijiste: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Tú nos encargaste, nos ordenaste, instituiste, Señor, que se recordara tu sangre, lo que hiciste cada día, cada momento que nos reunimos, Señor, a adorarte. Perdónanos porque pocas veces hablamos de esto y pocas veces pensamos en esto. Perdónanos, Señor, y en tu sangre ten misericordia por nosotros y límpianos una vez más en ella, Señor. Te lo ruego, ay Santo, te lo ruego, Cristo, que tú nos limpies en tu sangre de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias
Porque no dijiste no, porque dijiste sí. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguirte y adorarte como tú solo mereces, y a dar la gloria de vida a tu nombre, Señor. Ayúdanos como iglesia, como individuos, como familias. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén.